El test que queremos compartir en esta oportunidad es reflexionar acerca de personas en situación de trabajo. Hemos trabajado también en otros materiales este mismo test que tiene como 3 formas de administración. Vamos a recordar cuáles son. La primera es, se le pide al evaluado que dibuje una persona en situación de trabajo. Otra consigna es que dibuje una situación de trabajo, que es el que vamos a comentar hoy. Y el tercero es que la persona se dibuje en una situación de trabajo. Esto nos permite evaluar distintas cosas. Es importante mencionar que siempre dentro de lo que es nuestra evaluación psicotécnica tenemos nuestra batería de base, que está conformada por el HTP, persona bajo la lluvia, el Bender, el cuestionario disertativo, y sobre eso después siempre se van sumando en función de a lo mejor de los requerimientos específicos del puesto, como puede ser, por ejemplo, para un operario un test de atención. Y las técnicas complementarias que son numerosas, por ejemplo, el test del animal. ¿Qué quiere decir que sean complementarias? Como esta que estamos también desarrollando. Quiere decir que no son técnicas de base, no son para evaluar rasgos de la personalidad, pero de la personalidad como puede ser la introversión, la extroversión, la adaptabilidad, pero sí nos permiten precisar, puntualizar algún aspecto del comportamiento del sujeto. Por ejemplo, en el caso de la persona en situación de trabajo, el test de que dibuje personas en situación de trabajo, lo que se trata de ver es qué tipo de situación recrea. En el material escrito siempre desarrollamos las variables como mucho más puntillosamente. Acá la idea es reflexionar un poco. Cuando uno le pide una persona en una situación de trabajo, obviamente el evaluado está en la opción de elegir, eso es lo que vendrá a su mente, las experiencias laborales que ha tenido. También las fantaseadas o las deseadas. Muchas veces el tipo del puesto de trabajo hacia el cual se postula no tiene muchas veces que ver con su motivación o su perfil motivacional. Tal es el caso de este dibujo. Esta persona se presentaba para un puesto de secretaria asistente. Al pedirle que dibuje una situación de trabajo, dibuja una situación de trabajo que obviamente no tiene nada que ver ni con la experiencia que tenía ni con el tipo de puesto. Esto implica también que hay un factor motivacional que está jugando. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos, no solamente es la evaluación de las características de personalidad, que obviamente la persona puede tenerlas, sino también que la motivación es bueno que apunte en la misma dirección. Sabemos que cuando no hay una buena motivación hacia el tipo de tarea, hacia el tipo de empresa, es muy probable que la persona, a la menor de cambio, digamos, cuando se le presenta otra oportunidad laboral, la deje. También es cierto que tiene que haber un equilibrio justamente entre la experiencia, digamos, que la persona tiene y un poco la tarea a la que se postula. Salvo cuando se trate de un puesto en donde no se pide que tenga experiencia previa en el tipo de tareas. De todas maneras, más allá de que el tipo de situación planteada no tenga nada que ver con el tipo de tarea, ni realizada ni por realizar, es importante ver cuáles son las dinámicas de personalidad. Entonces, cada vez que evaluamos este test tenemos que ver, por un lado, como uno le pide que dibuje una situación de trabajo, la situación de trabajo no necesariamente va a involucrar la presencia de otras personas. Por ejemplo, puede pasar que dibuje una persona frente a una computadora, frente a una maquinaria, como puede por ahí dibujar un operario o alguien que se dedica al área de informática. Dibujan la PC y se dibujan una persona trabajando ahí. También el tipo de roles, son roles simétricos, son todos compañeros de trabajo, es un equipo de trabajo, es un rol asimétrico, jefe, secretaria, director, subordinados, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? La situación que la persona ha privilegiado en relación con personas, lo cual está bien, porque obviamente, por ejemplo, en un puesto de secretaria, es un puesto en donde se tiene que interactuar con otras partes de la empresa, con otros departamentos, a veces con clientes. O sea, el factor comunicacional es importante. Después tenemos que evaluar qué tipo de actividad está, digamos, subyacente al tipo de situación planteada. Acá es una situación, es activa, es pasiva. Acá es una situación pasiva porque el protagonista principal, que es el fotógrafo, es un observador, digamos,
de estas dos personas. Entonces, si bien integra a otras personas, estas personas están en una posición asimétrica. Igual los roles que se están jugando son roles, digamos, pasivos. También es importante ver cuál es la ocupación de la hoja. En este caso, más allá de que los tamaños de las figuras son muy pequeños, ha ocupado como dando cuenta de una habitación en donde los bordes de las paredes también son los límites, no hay límites marcados. Podemos ver también, analizar también, bueno, particularmente qué características tienen estas figuras humanas. La mayoría de ellas, sobre todo, por ejemplo, las que están en el ángulo superior derecho, los brazos tienden a cortos, en uno de los pies son triangulares, en uno hay ausencia de cuello, está repasada la zona de la cabeza y el cabello, las piernas son cortas. Esto da cuenta un poco de introversión, sentimientos de inseguridad, digamos como cierta, digamos una tendencia más, digamos, a la introversión y por ende también como menores habilidades sociales o intención de comunicación. También uno puede decir, fíjense, la distancia que se establece entre una figura y las otras, entre lo que es el fotógrafo y el otro. Esto también me da cuenta un poco de las modalidades vinculares. En síntesis, esto es lo más importante. Entonces, obviamente, cada dibujo nos va a plantear distintas lecturas en función de lo que estamos esperando encontrar, de lo que buscamos, digamos, del tipo de puesto, el tipo de roles que plantea la persona, el tipo de situación, en qué ámbito. A veces hay ámbitos extra, por ejemplo, extra empresa. A veces una persona puede, por ejemplo, ante un mismo puesto, alguien podía haber dibujado, recuerdo un caso, el escritorio de la secretaria con el teléfono, como hablando por teléfono, por ejemplo, como que estaba muy comprometida con ese rol. No es ni bueno ni malo, como siempre decimos, todo hay que integrarlo en la batería. Este test y todas estas técnicas pequeñas como el test mis manos, como el test del animal y tantas otras que hay, por suerte hay muchas, son buenas técnicas para tomarla en dos situaciones. Primero pueden ser tomadas colectivamente. ¿Por qué? Porque la idea es ilustrar sobre, como dijimos, esta faceta de la personalidad. ¿Qué es lo que la fantasmática de la persona respecto a las situaciones de trabajo? ¿Qué es lo que plantea este test? Las situaciones vinculares fantasiadas, el ámbito fantasiado, el tipo de actividad, con quién va a relacionarse, con personas, con cosas, con máquinas. Entonces puede ser tomado perfectamente colectivamente. Ya dijimos muchas veces que las técnicas proyectivas tradicionales y formales como el HTP, la persona bajo la lluvia, el Bender, son test que no deberían ser evaluados colectivamente, ya que uno requiere evaluar la secuencia. Nosotros sabemos que la secuencia, al igual que las borraduras y los repasos, son pautas formales y la única forma de poder formarnos, interpretarlos, es ver justamente cómo se produce en la secuencia, digamos, cómo se va produciendo el dibujo. Acá lo tomamos más en un sentido general. Y en segundo lugar, muchas veces, lamentablemente, se hace pasar, digamos, a los postulantes por situaciones de evaluaciones psicotécnicas cuando a lo mejor no están entre los preseleccionados. Entonces siempre dijimos que es importante, cuando no se sabe si la persona va a quedar postulada para ese puesto entre los postulantes, es bueno tomar técnicas de preselección que no movilicen, que no generen ansiedad, ya que nosotros no vamos a hacer una devolución, en general no se realizan las devoluciones, por lo tanto dejar solamente una batería más profunda para hacer una buena evaluación psicotécnica en el caso de aquellos postulantes que son fehacientemente candidatos potables, digamos, posibles para ese puesto que se desea cubrir. Entonces, en este caso también esta técnica está buena cuando la persona ya ha pasado por muchas evaluaciones como para hacer algo diferente y no estar con la reiteración de arrancar, digamos, siempre por el mismo tipo de test.